Evangélico, la Reina Valera, 1960, la cual voy a hacer uso en las citas que voy a estar pronunciando. Fíjense que, como dato curioso, la Reina Valera tiene aproximadamente 33.109 versículos, unos 1.189 capítulos. El Antiguo Testamento, que goza de 23.146 versículos y 929 capítulos. El Nuevo Testamento, que tiene aproximadamente 7.958 versículos y 280 capítulos. El Antiguo Testamento tiene aproximadamente 500 veces hace referencia a la venida del Señor o al día del Señor, al advenimiento del Mesías. El Nuevo Testamento 300 veces en sus 280 capítulos, es decir, cada 25 versículos hay una referencia acerca del advenimiento del Mesías. Cuando vemos las profecías en el libro de Daniel, de Ezequiel, las profecías en el libro de Isaías, y las cotejamos con el libro de Apocalipsis, el último libro canonizado del Nuevo Testamento, podemos ver que se abre un panorama muy parecido a lo que está ocurriendo en nuestros días. Ahora, ciertamente, esta doctrina del arrebatamiento ha sido muy tergiversada. Hay distintas escuelas de interpretaciones, muchas corrientes y vertientes que existen en torno a este tema a lo largo de estos últimos 2000 años. Los escatólogos teólogos no se han puesto de acuerdo y por ello que han fijado diferentes posiciones. De esta tarde nos vamos a estar aquí discutiendo acerca de si somos pretribulacionistas, posttribulacionistas, mitribulacionistas, dispensacionalistas, la teología del pacto. Es decir, no se va a estar hablando en cuanto a si la iglesia va a ser levantada antes, durante, en la sexta trompeta, después de la gran tribulación, o posiciones amilenaristas. Simplemente vamos a estar desarrollando un tema desde el punto de vista bíblico, si la doctrina del arrebatamiento es bíblica o no es bíblica. Por eso que a lo largo de estos años se han levantado muchísimas falsas profecías, personajes intentando colocar fechas acerca de la segunda venida de Cristo, acerca del arrebatamiento de la iglesia, recordando desde Montano aproximadamente en el año 132, recuerden Montano, con dos profetizas, Aquil y Priscila, ellos estaban hablando del inminente regreso del Señor Jesucristo. Igualmente ocurrió siglos después con Emmanuel Swedenborg, fue contemporáneo con Isaac Newton, contemporáneo con Michael Borchet. Este hombre se atrevió a fijar fechas acerca del fin del mundo. Ocurrió con Newton cuando intentó descifrar las 70 semanas de Daniel. Ocurrió con personajes como William Miller el 22 de octubre de 1844, la famosa gran decepción, el gran fiasco, de donde salió decepcionado la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que nace con Elena Warren White y Jerome Edson, Joseph Bates, que trató de explicar el fraude de no haber venido Cristo el 22 de octubre de 1944 en su libro Cristo en su santuario, basado en textos como Éxodo 20:40 o Daniel 8:14, hablando de los 1300 días. También personajes como Joseph Smith, fundador de la secta de los mormones, también se atrevió a dar visiones. En 1835 fijó una fecha que dentro de 56 años el Señor iba a regresar a la tierra. Llegó 1901, no había ocurrido absolutamente nada. Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, en primera actividad de la Biblia, también se atrevió a fijar fecha en 1918. Esto causó gran conmoción a sus seguidores y hicieron un juego de palabras con el término parousia en griego, como presencia visible o no invisible. Sucesivamente han surgido muchos personajes dando fechas, fijando el día de la segunda venida de nuestro Jesucristo, lo cual ha hecho especular, y esto ha hecho mucho daño, ciertamente, a lo que es la doctrina del arrebatamiento. De hecho, hace poco, con la famosa fiebre de las lunas, las tetradas de sangre, muchos atrevieron a decir que Jesucristo iba a venir durante el mes de septiembre, el mes del Rey. Otros decían que iba a regresar el día domingo. Recuerden que ciertamente, el dar fecha es especulación, porque el día y la hora nadie lo sabe. Sabemos que esta frase de un hebraísmo, el día y la hora, es tomado de las lunas, los cambios de luna que se dan en las festividades judías del 23, pero esto lo que ha hecho es crear especulaciones, porque el día y la hora nadie lo sabe. No se puede decir que si va a ser un día domingo, porque Yom Kuriakos Adonai en griego y en hebreo, el día domingo puede ser el día domingo como día del Señor, día en que los cristianos en los primeros 3 siglos, obligados por las fechas saturnales, se congregaban los días domingos huyendo de las persecuciones de los romanos. También puede ser día domingo como el día del Señor, como el día grande y terrible, que se refiere a un periodo de tribulación, que habla de Isaías 2.10, Joel 2.12, Sofonías 1.14, 2 de Pedro 3.10. Es por ello que vamos a estar en este tema fijando un debate de la perspectiva hebrea y de la perspectiva neotestamentaria, con basamento, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Recordando la palabra de Agustín de Hipona, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Es así como vamos a iniciar el debate en este momento con la pregunta en cuestión a mi hermano Jesús Córdoba. Evidentemente, hermano Jesús, si es bíblico el arrebatamiento de la iglesia desde la perspectiva del contexto hebreo, ¿es bíblico esta enseñanza? El arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Bueno, el arrebatamiento, la doctrina, ¿verdad? El arrebatamiento que enseña que el Padre Eterno, Hashem, ¿verdad? Adonai, desplazó a Israel para crear una institución aparte llamada la Iglesia Cristiana, y que si los judíos no se convierten al cristianismo, no aceptan a Jesucristo como Señor en su corazón, ¿ok?
si los judíos no aceptan a Cristo, la iglesia se va a ir, mientras que los judíos los van a masacrar aquí en la tierra. Esa doctrina no es bíblica. Hay muchas maneras de interpretar, ¿ok? Lo que pasa es que todo el documento de la Biblia, lo que se conoce como la Biblia, es un texto hebreo, en el aspecto de que, o sea, es cierto que el Nuevo Testamento, las traducciones son del griego, y partes del Antiguo Testamento están en arameo, ¿okay? Partes de Esdras, Daniel. El trasfondo, todo el trasfondo de la escritura es totalmente hebreo. Acerca de eso, me permito citar el pastor protestante, David Vivian, que es un erudito bíblico. Él es miembro de la Escuela de Investigación Sinóptica de Jerusalén. ¿Okay? Él escribió un libro junto con Roy Blizzard llamado Entendiendo las palabras difíciles de Jesús. ¿Okay? Ellos dicen que las palabras que encontramos en los evangelios sinópticos son difíciles de entender, y la respuesta es que el evangelio original que formó la base para los evangelios sinópticos fue comunicado primero en idioma hebreo, no griego. De hecho, se entiende y se sabe, muchos lo sabrán, seguramente mi hermano Emilio lo sabe, que hay una versión hebrea del Mateo llamada Shem Tov, ¿okay? Y es una versión hebrea de ese evangelio, como se conoce el evangelio. Entonces, significa que estamos leyendo traducciones al español de un texto que ya en sí es una traducción, ya que los evangelios sinópticos se derivan de un texto original hebreo. Constantemente estamos tropezando con expresiones o modismos que a veces no tienen sentido en griego o en traducciones del griego. Entonces muchas veces muchas de las palabras que Yehoshua, a que ustedes conocen como Jesús, usaba, eran expresiones hebreas, eran modismos hebreos. Es como decir aquí en Venezuela, oye, me estás mamando gallo. Es una expresión que únicamente tiene sentido si encuentras su significado ¿dónde? En la cultura venezolana. De repente yo puedo traducirlo al inglés, pero una persona que lea esa frase en inglés no va a entender, y tiene que venir un venezolano y explicarte, decir, mira, mamar gallo significa, oye, me estás vacilando, me estás echando broma, X, Y, Z. Y siempre enseñamos, tenemos por lo menos un ejemplo, Simón Bolívar. Si un italiano, si una persona de otra nación, un egipcio, un irlandés, quiere entender las cartas de Simón Bolívar, quiere entender a qué se refería Simón Bolívar cuando decía los oligarcas, cuando escribe la carta de Jamaica, tiene que hacerlo estudiando la cultura venezolana, el momento histórico que se estaba viviendo en Venezuela en esos años. Tiene que entender el lenguaje, tiene que entender las expresiones que utilizaría un venezolano para expresarse. De esa manera, entonces, una persona podría encontrar sentido al mensaje. Porque todo lo que necesitamos hacer es encontrarle sentido y la verdadera comprensión al mensaje. El mismo apóstol Pedro, Kefa, decía que había muchas palabras de Pablo difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen. Ellos mismos reconocían que habían cosas que eran difíciles de entender. Entonces, dice, sigue diciendo Vivian, la mayor parte de los cristianos están conscientes de que el Antiguo Testamento fue comunicado en hebreo y que es importante saber hebreo para entender el Antiguo Testamento. Lo que no reconocemos, sin embargo, es la importancia del hebreo para entender el Nuevo Testamento. Debería destacarse que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es en su totalidad muy hebraica, a pesar del hecho de que porciones del Nuevo Testamento fueron comunicadas en griego. El trasfondo es completamente hebreo. Los escritores son hebreos, la cultura es hebrea, las tradiciones son hebreas y los conceptos son hebreos. Entonces, no lo estoy diciendo yo, Jesús Córdoba, lo está diciendo un erudito bíblico, pastor por cierto, que está ahorita en Jerusalén, porque nosotros entendemos que todo el trasfondo es hebreo. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿ustedes son hebreos? Yo también soy hebreo. Porque ¿qué significa hebreo? Hebreo significa cruzar, alguien que cruza. El primer hebreo fue nuestro padre Abraham, que cuando decía, mira, ahí viene el hebreo porque él cruzó de Babilonia a la tierra que es Hashem. Entonces, entendemos que ser hebreo no es una nacionalidad, ni tiene que ver con genes o ADN, tiene que ver con una condición espiritual, una condición de tu mente, de entender con la perspectiva correcta cuáles son los escritos. Entonces nosotros en eso basamos el hecho de la perspectiva hebrea, y cuando Yehoshua habla, y la profecía más, vamos a llamarlo así, más marcada, más extensa que él habla acerca de la venida y la manifestación del Ben Adán, del Hijo de Hombre, la hace en Mateo 24, en Lucas 21, y él explica allí muchas de las palabras que él está utilizando son palabras
de los profetas. Entendemos que las escrituras que usaban en aquella época, en aquella época no existía el Nuevo Testamento. ¿Okay? La escritura que utilizaban los discípulos y mediante las cuales ellos basaban toda su estructura de fe, todas sus creencias, ¿okay? Lo que ellos iban a determinar como lo que era el tiempo futuro, los eventos futuros, de lo que ellos iban a determinar, de qué manera ellos iban a relacionarse con el Padre y con el Creador, era lo que se conoce hoy en día como el Antiguo Testamento, que ellos lo llamaban en aquel tiempo Moisés y los profetas. Eso es como lo llamaban. Hoy en día lo llaman el Tanakh, dividido en tres: en la Torá, los Ketuvim, en la Torá, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los escritos, y la Torá, que lo tradujeron como ley. Entonces, por lo menos tenemos citas. Rabino Shaul le dice a Timoteo: persiste tú en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo desde niño las sagradas escrituras. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice aquí, Elohim, y es útil para enseñar, para refutar el error, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Entonces, ¿cuáles eran las sagradas escrituras que dice el Rabino Shaul, que dice el apóstol Pablo, que Timoteo conocía y que habían sido inspiradas? Las sagradas escrituras eran, obviamente, el Antiguo Testamento, pues como se conoce. Porque tenemos, Mateo fue escrito aproximadamente en el año 37, Marcos en el 57, Tesalonicenses en el 51 de la era común. O sea, son escritos tardíos. Y lo que ellos conocen como escritura eran los escritos de los profetas de Moisés. Conocemos el caso de los discípulos de Berea. Dice que fueron los más nobles. ¿Ya? En la traducción literal dice, en la traducción textual dice que fueron de mente más abierta, porque todo lo que los apóstoles les enseñaban, ellos iban y con las escrituras corroboraban que era verdad. Yehoshua dijo, no piensen que yo vine a abolir la Torá ni los profetas. Yehoshua, cuando se le presenta a los que están en Emaús, dice que con Moisés y los profetas les abrió las escrituras. Entonces la escritura que ellos utilizaban eran los profetas. Y si queremos entender profecía, entonces, ¿verdad? No, yo no descarto el Nuevo Testamento, el pacto renovado, como se conoce. Si no lo descartamos. Lo que enseñamos es que la base es la Torá y los profetas. Y partiendo de esa perspectiva, nosotros entendemos que el lenguaje que utilizó Yehoshua acerca de los eventos futuros, acerca de por lo menos cuando dice los cielos caerán, el sol se oscurecerá, vendrá el hijo del hombre vendrá en una nube, todas esas expresiones, ¿verdad? Las vamos a revisar ahorita, se encuentran en los escritos como Ezequiel, Jeremías, Isaías, y refiriéndose a otras manifestaciones de juicio, que es el contexto en el cual Yehoshua está hablando en este momento. Está hablando del juicio a Jerusalén por haber matado a los profetas, por haberlos aniquilado. Y entonces es cuando Yehoshua dice, por ser todas estas cosas, entonces vendrá el cambio de la era. ¿Ok? Y el apóstol Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que son las escrituras. Y como hemos visto, las escrituras es precisamente eso. El apóstol Pedro dice que ninguna profecía de la escritura surge por iniciativa propia, que la profecía no fue traída por voluntad humana. Entonces, cada vez que le está haciendo alusión a las profecías, a los escritos, a la escritura, se está refiriendo al Tanakh y al Antiguo Testamento, pues lo que se conoce como el Antiguo Testamento, que como acabamos de percibir, de entender, es hebreo en su totalidad. ¿Okay? Todos los que escribieron las escrituras, desde Bereshit, desde Génesis hasta Revelaciones, eran hebreos. ¿Okay? Entonces, la manera de entenderlo es desde una perspectiva hebrea. Entonces, esa es parte de las primeras bases que quiero sentar, ¿okay? Porque no vamos a venir aquí a decir de una vez, mira, no, esto no es así, no sé qué, no. Hay que sentar unas bases, pues establecer un marco. Un marco como un rompecabezas, el marco se arma de afuera hacia adentro, se hace el marco y después se va llenando. Entonces, el marco que estamos estableciendo aquí es que las escrituras son hebreas, aunque fueron traducidas a otros idiomas, pero su trasfondo, como lo acabamos de ver en las palabras difíciles de Jesús, de este pastor erudito, son hebreas y se entienden en un contexto hebreo. Bien. Dentro de los atributos del Señor, de Dios, está la inmanencia y la trascendencia. Como dice Daniel 2.21, el mundo de los tiempos y las edades. Cuando damos por sentado que la Biblia se fue escrita dentro de un contexto hebreo, quiere decir entonces que debe ser interpretada exclusivamente dentro del contexto hebreo. Sin embargo, en más de las 500 profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesucristo, como se lo dijo él a los escribas y fariseos allá en Juan 8, cuando querían predicar, cuando dijo que antes que Abraham fuese yo soy, cuando dijo que de mí habló Moisés, porque toda la ley, cuando vemos las festividades judías, la Torá,
en Levítico, hablan de Jesucristo, ciertamente tienen cumplimiento en Jesucristo, lo que es la Pascua, lo que es el pan sin levadura, lo que es las primicias, tienen cumplimiento en Jesucristo las 7 fiestas. Sin embargo, hay algo muy importante aquí, y es precisamente que he tenido la oportunidad de indagar en varias versiones hebreas de la Biblia, el Código Real, la última revisión que se hizo, la Biblia Realista Mesiánica de Álvarez, la Biblia también K2, que incluye algunos libros apócrifos también. Veo que hay un detrimento de lo que es la divinidad de Jesucristo, en cuanto a que se presenta como simplemente un rabino. Ahora, si alguien mostrase los textos, los agiógrafos, los autógrafos, como chistes del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto de Qumran, los textos en hebreo de Isaías, que solamente se comprobó que solamente un 4% de 3.566.480 palabras, de 773.793 letras que tiene la versión Reina Valera, solamente hubo una diferencia del 4% en el Antiguo Testamento, que es algo impresionante porque cuando consideramos que los filólogos, los expertos en idiomas, ellos asumen que una traducción de un libro a otro, una lengua moderna, voy a poner un ejemplo, y precisamente puede ser un libro de Harry Potter, puede ser un libro inclusive de un libro de física cuántica de Albert Einstein o de Stephen Hawking, de la historia del tiempo, se traduce del inglés al francés, del inglés al alemán, del alemán al belga, se pierde aproximadamente un 15% de esencia en su originalidad etimológica y gramatical, precisamente por los modismos que existen en un idioma y otro. Pero encontrar solamente un 4% de error en unas versiones hebreas, como la del texto de Qumran, solamente un 4% de error, comparativamente con las Biblias, que Sociedades Bíblicas Unidas, la Biblia de King James, la Biblia de Erasmo de Rodas, Textus Receptus, la Biblia de Reina Valera del Oso, 1569, la Biblia del Canto, 1802, cualquier cantidad de versiones de la Biblia que se han hecho, solamente un 4% de error. Significativo en algunos aspectos, es cierto, pero solamente un 4% de error. En una lengua que fuera escrita hace más de 2.600 años aproximadamente, eso es un logro, y ahí se encuentra, por ejemplo, algo divino en cuanto al propósito de Dios en esa traducción. Sin embargo, si fuera cierto que solamente es exclusivo en el contexto hebreo, tenemos una experiencia cuando Jesucristo se presentó por primera vez a la tierra. Recordemos como dice el apóstol Pablo en la carta a Gálatas 4:4, dice que Jesucristo vino en el cumplimiento del tiempo de Dios, el tiempo kairos de Dios. Él vino al mundo nacido de mujer y nacido bajo la ley, por eso que tenía costumbre de ir los sábados a las sinagogas, entregar los rollos de Isaías, de los profetas, ciertamente. Pero ocurre algo con aquellos maestros, los soferines, los gramateis, los nomicoi, los escribas, los fariseos, los hasidim, los que usaban la pasad de la dasata, las interpretaciones, lo que es las normas de interpretación hermenéutico-homilética que se desarrollaron en el siglo XVIII por metodistas. Los judíos tenían también unos métodos de interpretación. Ellos fracasaron en el intento de poder identificar al Mesías por lo siguiente. Primero, fueron incapaces de identificar al Elías que fue anunciado en Isaías 43, en Isaías 40, verso 3, como la voz que clama en el desierto. Malaquías capítulo 3 también lo anunció como aquel que preparar el camino. Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice que antes que llegara el día del Señor se iba a presentar Elías. Se presentó una figura de Juan el Bautista y no pudieron identificarlo. Tampoco, como dice Juan 1:11, a los suyos vino, no lo recibieron, al pueblo de Israel de la tribu de Judá, como está en la genealogía de Mateo, los primeros 17 versículos, el primer capítulo, fueron incapaces de conocer que este era el Mesías. Juan 5:41 dice, yo vengo en nombre de mi Padre y no me reconocéis. Ahí se está viendo que en el contexto hebreo las interpretaciones de los escribas, los fariseos, los nomicoi, los autores de la ley en los tiempos de Jesucristo, en el intento de reconocer al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, más de 500 veces anunciado por los profetas Malaquías, por el profeta Isaías, por el profeta Zacarías, no pudieron reconocerlo, y esto me da una idea a mí, precisamente, de que todas esas normas de interpretación dentro del contexto hebreo no fueron incapaces de reconocer a Jesucristo. Y más aún, cuando yo no encuentro unos autógrafos, como por ejemplo, yo entiendo que las copias más antiguas, antes que se hiciera el hallazgo de Qumran del Antiguo Testamento, son precisamente el Código Alepo, el Código Leningrado, o el Código B19, el Código Sinaítico, el Código Vaticano, y todas estas copias, yo tengo los autógrafos originales y uno puede acceder, están en varias bibliotecas y museos como el de Jerusalén, de San Petersburgo. Sin embargo, nadie muestra un autógrafo, un hagiógrafo original de los textos hebreos, si no son versiones nazarenas, versiones hebraicas hechas posteriormente, cuando entendemos por cartas, por referencias seculares, que puedo nombrar muchísimas, de los tiempos mesiánicos, no solamente Flavio Josefo de Matatías, Josefo de Cesarea, Origen Landías, de Tertuliano, sino muchísimas más, comenzando por los emperadores, los registros palaciegos. Entendemos que cuando se escribe el Nuevo Testamento, la comunidad a la cual se estaba llevando la carta eran comunidades de habla greco-romana. Habían 3 principales idiomas, y puedo dar más de 20 nombres, si me los piden más adelante, acerca de que hay pruebas y registros arqueológicos y palaciegos, registros de los palacios de Domicio Nevarro Nerón, Marco Tulio, Marco Aurelio, Marco Trajano, el Augusto Adriano, Cayo Diocleciano, Tito Flavio Domiciano. Hay registros de que habían 3 idiomas principales, que era precisamente el griego koiné,
El griego era el más común porque había muchísimas clases de griego. Recuerden que el griego que utilizó Pablo, Rabí Pablo, no era el mismo griego. Pablo había sido también instruido en filosofía estoica y epicurea, por eso se le enfrentó a los filósofos en la colina Marte en Hechos 17:30. Pero dice, ahí es difícil de entender porque habían diferentes clases de griego. El que utilizó Lucas también era muy diferente. El griego jónico, el griego común, un griego ático, ptolomeico, dórico, era un griego muy fino que el apóstol Pablo conocía por haber sido instruido en filosofía y en la Torá también, y haberse codeado con los mejores maestros de la época como fue Gadareno, Gamaliel. Entonces esto lo llevó a él a escribir un libro más profundo. Ahora, cuando vamos al contexto nuevamente, las cartas fueron escritas a comunidades de habla principalmente griega. Recuerden que en los tiempos de Jesucristo los judíos que estaban en ese tiempo eran generalmente eran judíos helenizados, la mayoría, y muy pocos dominaban el hebreo original. Por eso que fue necesario hacer la traducción de los targúmenes, las traducciones, para poder entender todas las cartas: Colosa, Galacia, Filipo, Tesalónica, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Atila, Sardes, la Odisea, Filadelfia, Corinto. Todas estas cartas eran para comunidades de habla greco-romana. Hay evidencias y hay pruebas de ello que si me las piden en el transcurso del programa las voy a dar a cada una de ellos para que la audiencia o los oyentes puedan cotejarlo y puedan juzgar usted mismo. Ahora, entendiendo esto, cuando hablamos que solamente en el contexto hebreo quitamos la trascendencia y la inmanencia de la escritura del Señor, el apóstol Pedro dijo algo muy importante. ¿Qué iban a imaginar los hebreos en los tiempos que se escribió el Salmo 122:8, en que se escribió Isaías 29:16? La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, ¿verdad? Cuando dice Isaías 29:16, he aquí yo he puesto en Sion la primera piedra principal. Para los judíos de aquel tiempo nunca imaginarían que esa piedra, el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 4, versículo 8 en adelante, él dice, como está escrito, parafraseando el Salmo 122:8 y Isaías 29:16, dice que la piedra que desecharon los edificadores eran los líderes judíos, exactamente, ha venido a ser cabeza de ángulo. Ellos nunca imaginaron que esa piedra estaba hablando de Jesucristo como la cabeza, la piedra angular de la iglesia, porque profetizar en el Antiguo Testamento, que era hablar en el nombre de Dios, es lo que se conoce hoy en día como evangelizar, porque el que evangeliza, según el Corintios 5:20, está hablando en nombre de Dios, o rogamos, como si Dios hablase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces, cuando vamos al contexto, hay muchas palabras del Antiguo Testamento que no entendían los líderes, los que estaban encargados de bajar la información al pueblo, de explicar la ley al pueblo. En el caso de la piedra angular, por ejemplo, Oseas está hablando, Oseas 11:2 dice que de Egipto llamé mi hijo. Ese cumplimiento que tiene en Mateo 2, cuando el ángel se le aparece a José y a María, le dice que huyan porque Herodes quería matar al niño. Ellos no imaginaban que tenían un cumplimiento profético de tiempo. Igual pasa con las cartas de Apocalipsis, las cartas de esta iglesia. Eran en ese momento para la provincia de Asia, para las iglesias, pero tienen cumplimiento nosotros. Pasa algo parecido. Recuerden que no podemos espiritualizar las profecías. Hay una palabra en Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, que muchos han tratado de buscarle la forma metafórica, prosopopéyica, una forma alegórica, que es precisamente el ejército de 200 millones. Hace 1200 años, hablar de un ejército de 200 millones en una población mundial que no pasaba los 50 millones de habitantes en el mundo, era una locura. No, eso es una poesía apocalíptica. Hablar de ejército de 200 millones, cuando ahora a medida que nos acercamos y encontramos cumplimiento, por ejemplo, que China dio una resolución que tiene un ejército de contingencia de 200 millones, estamos encontrando un sentido a la escritura profética de hace 2000 años, porque la profecía, la palabra escrita tiene que trascender el espacio y el tiempo, no se queda dentro de un contexto, dentro de una cultura, porque esa cultura, inclusive cuando se presentó el Mesías, no pudo discernir que ese era el Mesías que estaba siendo anunciado 500 veces en el Antiguo Testamento. No pudo discernir que el que le había preparado el camino, Juan el Bautista, había sido también anunciado, porque estaban esperando precisamente el prototipo, en vez de uno que se presentó en sandalias, uno que se presentó nacido en condiciones humildes, de una familia humilde. Estaban esperando el prototipo de un Alejandro Magno, de un Antíoco IV Epifanes, que barriera el imperio, le entregara nuevamente el reino a Israel, a los judíos, y precisamente por hacer una interpretación exclusivamente dentro de un contexto cultural, fue que fueron incapaces de reconocer a su Mesías prometido, tanto así que se confabularon inclusive con los líderes romanos, los sumos sacerdotes, que aparecen en la Biblia como Caifás, los líderes del Sanedrín, se confabularon con los líderes romanos, con Poncio Pilato, con Herodes, para entregar al Mesías, precisamente por la incapacidad del contexto hebreo de identificar al Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento, lo cual me dice que no es muy confiable hacerlo desde el punto de vista, sino de la inmanencia y la trascendencia de Dios en su escritura. Ok, en eso estamos de acuerdo. ¿Okay? Ciertamente, uno de los atributos de Hashem, de nuestro Padre, es que uno de sus nombres es el Olam, ¿verdad? Que es el Señor, el Todopoderoso y el dueño del tiempo. ¿Ok? Y precisamente, en realidad, muchas de por lo menos la expresión de Egipto, llamé a mi hijo, ¿verdad? El profeta también está haciendo referencia cuando Israel salió de Egipto, que Hashem lo llamó, ¿verdad? Y los liberó y les hizo la redención.
Y encontramos que esa escritura también tiene cumplimiento en la vida de Yehoshua, cuando perseguidos por Herodes, ellos tienen que huir a Egipto y luego tienen que regresar para que se cumpla lo dicho por el profeta, pues, como dice. Ciertamente Yehoshua vino, como dice Juan, ¿okay? En la carta ya conocida como Juan, dice que a lo suyo, ¿okay? El Código Real traduce a los de su oficio, y en realidad él vino a lo suyo, a su propósito, porque Yehoshua era un maestro. O sea, obviamente él es el rey, él es el Mashiach, ¿verdad?, que había sido profetizado, del que habían hablado los profetas, pero él cumplió también un rol de maestro. Era un rabí. En muchas partes de la escritura dicen rabí, cuando fue levantado de los muertos, la chica le dice Raboni, que es a mi maestro. Ciertamente quienes lo crucifican a él fueron los principales líderes religiosos de aquel tiempo, que se habían aliado con Roma y se habían corrompido. ¿Ok? Entendemos y lo vemos ahí, Caifás, lo vemos allí, Anás. Exactamente, Caifás, Anás, todos ellos. Sin embargo, la gente en general, los demás, Israel en general lo recibió como el Mashiach. Alimentó más de 5.000, luego más de 4.000. En el primer discurso de Kefa, él dice, varones, ustedes, y de hecho, él era personas que, él le dice, ustedes, al que ustedes crucificaron, que ustedes colgaron, y a través de la profecía, a través de Joel, que casualmente, si leemos Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro, Kefa, él cita extensamente el capítulo de Joel, incluyendo el sol se oscurecerá, toda la parte profética, pues, cuando recibieron la Ruach HaKodesh, la inspiración de Hashem, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Él dice, ustedes al que crucificaron es el Mashiach, y dice que ellos se compungieron, su corazón se entristeció, y le preguntaron, entonces, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él les dice, bueno, reciban, para que vengan tiempos de refrigerio, arrepentidos y convertidos, para que desciendan de la presencia de Hashem, tiempo de refrigerio. Y luego se arrepintieron 3.000, y como vemos, durante todo el relato de Hechos, muchos judíos comenzaron a recibir a Yehoshua como su Mashiach. Quienes no lo recibieron, quienes lo desecharon, como tú precisamente acabas de comentar, quienes desecharon la principal piedra del ángulo fueron los líderes políticos y religiosos de Israel que estaban en ese momento gobernando, pues, que habían vendido sus intereses, obviamente, a Roma. ¿Ok? Entonces, es cierto, la escritura, no sé, como tú me dijiste, no se circunscribe a una sola época. ¿Okay? Porque el profeta Isaías dice que mi palabra no volverá vacía, sino que irá y hará todo aquello para lo cual fue encomendado, para lo cual fue enviado. Lo que nosotros entendemos, lo que nosotros, a través de este regreso a las raíces hebreas, ¿verdad?, regreso a la fe original de los Nazratim, o conocidos como los nazarenos, que era conocido como una secta en aquel tiempo, y le decían al rabino Shaul la secta de los Nazratim, la secta de los nazarenos, la secta del camino se llamaba también. El rabino Shaul, aunque era fariseo, ¿ya?, y aunque entre comillas se convirtió, pero él no se convirtió a la religión cristiana, porque él seguía diciendo, por lo menos si leemos en Hechos, pues, ahorita no se acuerda exactamente el capítulo, él dice, hermanos, yo no voy a hablar mal ni de la ley ni de los profetas. El rabino Shaul seguía celebrando Shavuot, lo que se conoce como Pentecostés, seguía celebrando Yom Kippur, seguía subiendo, porque en el libro de Hechos aparece que él seguía subiendo a honrar la fiesta. Él nunca dejó de ser un maestro de la ley. Lo que el rabino Shaul recibe es la impartición del plan de redención, ¿verdad?, de la Besorá, del plan de redención, lo que se conoce comúnmente como el Evangelio, a los gentiles, pero todo eso formaba parte de un plan que si se me puede dar la oportunidad en este programa, o quizás en el anterior, se explicará cuál es ese plan a los gentiles, ¿verdad?, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que se conoce como la plenitud de los gentiles, la multitud de naciones, todo ese tipo de expresiones que se utilizan. Lo cierto es que de todas las investigaciones, ¿verdad?, que se han hecho, todos concuerdan en que, si bien el Padre no se circunscribe a un solo tiempo de la historia,
¿verdad? Porque Él es el Padre de todas las edades. Si nosotros conocemos mejor las expresiones hebreas, si tenemos una mejor comprensión de cuáles eran las palabras que se utilizaban y cuál es su significado original, y para eso tenemos muchas herramientas, por lo menos la concordancia Strong, tenemos todas. Actualmente se puede conseguir el Tanakh en hebreo completo, el texto Masureta. ¿Okay? Se puede conseguir actualmente en PDF todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento interlineal, ¿okay? Basado en el Códice de Leningrado. Y en eso concuerda, por lo menos, Ricardo Cerny, que fue el que tradujo todo el Antiguo Testamento, pues, interlineal. Él dice que la manera de comprender exactamente el mensaje original es desde la perspectiva hebrea. Es de la perspectiva hebrea, para de esa manera poder tener acceso a exactamente qué era lo que quería decir los profetas, Yehoshua, todos los maestros. Por lo menos, expresiones como la plenitud de los gentiles, ¿ya? Nosotros se entiende desde la perspectiva, poniendo un ejemplo, ¿okay? El patriarca Israel, Jacob, cuando recibe a los hijos de Yosef, que Yosef se los presenta para que los bendiga, Israel cruza los brazos y pone su mano derecha sobre Efraín, que era el segundo hijo de Yosef. Y entonces Yosef le dice, no padre, pon la mano derecha sobre Manasés porque él es el mayor. Y entonces Israel le dice, yo lo sé, hijo mío, Manasés va a ser grande, Menashe, pero Efraín, se convertirá en la plenitud de los gentiles, dice literalmente. Entonces, cuando tú entiendes el término plenitud de los gentiles, ya tú puedes conocer entonces, por lo menos cuando el rabino Shaul dice que todo Israel será salvo cuando entre la plenitud de los gentiles o la multitud de naciones. Si nosotros no conocemos el contexto hebreo y la cultura hebrea original, no vamos a entender ese misterio que el rabino Shaul dice, mira, yo les voy a decir a ustedes, un misterio. ¿Ok? Entonces, bueno, cada quien tiene sus opiniones en este sentido. Lo que nosotros creemos fielmente, y es parte de la primera exposición, es que la manera correcta de entender la Escritura es haciéndolo con una mente hebrea, desde una perspectiva hebrea. No que si no eres hebreo no te vas a salvar, no estamos hablando aquí de ese tipo de cosas, estamos hablando de comprensión, de comprender un mensaje para que, como dice Pedro, Kefa, el mensaje no sea torcido. ¿Okay? Y lo dice Kefa, torcido por indocto. Sí, un indocto es una persona que no conoce mucho, hace falta conocer y hace falta saber a profundidad cuáles son las raíces originales de la fe. En ese aspecto nosotros manejamos un sistema de interpretación que es conocido como el Pardes, que es una palabra aramea que significa huerto, ¿okay? Y consta de 4 palabras, que es el Peshat, que significa literal. A veces la escritura tiene un sentido literal, a veces la escritura no tiene un sentido literal. Está la otra expresión que es el Remes, de viene la R, el Pardes, la P es de Peshat, la R es de Remes y significa alusión, conexión, es conectar los textos bíblicos. El otro es el Drash, que significa explicación, es explicar, ¿ah? Y la otra es el Sot, que es el nivel oscuro, el nivel oculto, el nivel secreto, que es al que muchas veces lograron los profetas, ¿ya? Por lo menos el libro de Apocalipsis, la carta Apocalipsis, que fue canonizada en el año aproximadamente como el 400. El mismo Martín Lutero no quería que fuera incluida. Entonces ahí vemos todavía como el oscuro lenguaje oculto, simbólico, ¿verdad? Orígenes, ¿verdad? Un discípulo de Orígenes tampoco quería que se incluyera en el canon de las Escrituras, ¿verdad? Por ser un lenguaje tan oculto, tan simbólico, tan de muchas representaciones. Y para poder entender expresiones como por lo menos la fiesta de los tabernáculos está codificada en Apocalipsis, y la fiesta de Yom Kippur, el juicio final. Para poder entender Apocalipsis es necesario entender el hebreo. Y así como Apocalipsis, toda la Escritura. Bien, fíjate. Citaste un versículo hace rato, un pasaje que es de hecho el pasaje de nuestro programa, el Ministerio de Restauración Profética, que es 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, cuando dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es de interpretación privada, no es de iniciativa propia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si llevamos aquí los santos hombres de Dios, lo llamamos solamente a los hebreos. Recuerden que un hombre llamado Balaam, que se obstinó una burra que no quería hacerle caso,
él habló también siendo inspirado, él recibió una inspiración, él iba a maldecir al pueblo de Israel y él recibió una inspiración. Hay muchísimas palabras que yo cito bastante de aquel profeta de Beor, que él decía, por ejemplo, Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Ahora, el hebreo, yo personalmente, con que he estudiado las escrituras de mi niñez también, me he interesado precisamente porque he sentido un celo por defender, por hacer apologética. He aprendido algo en todo este tiempo. El hebreo no es una herramienta para ayudarnos a estudiar el origen de la cultura judía, porque ciertamente Juan 4:22 la salvación viene de los judíos. Ciertamente Romanos 11:17 dice que por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarnos a hacerlo. Pero para llegar a una interpretación de la escritura correcta, una interpretación que no sea privada, para no espiritualizar una profecía, el mismo apóstol Pedro lo dice, tenemos que ser siendo inspirados por el Espíritu Santo, o sea, todo doctorado, toda filosofía y letra, todo conocimiento racionalista, intelectualista, en el momento de la ilustración, para interpretar la escritura, y en eso fallaron hombres como Immanuel Kant, que terminó siendo ateo, como Fred Nietzsche, como inclusive Isaac Newton cuando intentó descifrar las 70 semanas de Daniel, por no tener el Espíritu Santo. El caso más palpable es precisamente la teología escolástica de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, aquella teología de hombres como Clemente de Roma, de Alejandría, Tertuliano, la lista es grande. Ellos por no tener el Espíritu Santo es que entran en conflicto, inclusive ellos, muchísimos de ellos buscando el origen en el hebreo, siendo su posición antisemita. Ellos entraron en conflicto precisamente porque la escritura tiene que ser únicamente interpretada, guiada por el Espíritu Santo. Juan 16:13, Él nos guiará a toda verdad. Por más que yo quiera indagar en el hebreo, en el griego, en el arameo, en el jónico, en el ático, en el latín, en el báltico, en el céltico, en el pechita, en el siriaco, si no tengo el Espíritu Santo que en los ministerios, aparte de inspirar la escritura, la revelación, la iluminación, también nos abre el entendimiento para entender su palabra, voy a fracasar. Así vaya al hebreo. La teología católica es un ejemplo. ¿Qué hacen la secta de los testigos de Jehová? Que tengo precisamente un debate con ellos, si Dios quiere, dentro de 3 semanas. Ellos van a la escritura para hacer su traducción versión Nuevo Mundo. Ellos van al contexto hebreo también, al contexto griego, para precisamente tratar de justificar toda la doctrina de la Trinidad, la teología, para contradecirla, para ellos decir que Jesucristo no fue el Hijo de Dios, sino un gran maestro, de que el infierno es una especie de panpsiquismo, eclecticismo mimético, el infierno no existe, es un sueño profundo del alma, precisamente porque ellos van desde el punto de vista del racionalismo. Ellos no son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario para poder interpretar la Escritura. Por más que yo indague en el hebreo cananeo, en el hebreo de Esdras, en el hebreo helenizado, en el hebreo en los tiempos grecorromanos, es necesaria la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, acá dice algo muy importante. Pablo dice que Pablo no era cristiano. Bien. Me llama mucho la atención por muchas razones. Cuando me dice que las festividades del Levítico 23, las siete festividades están en Apocalipsis, ciertamente el apóstol Pablo habló muchísimo de ello, y principalmente la primera, que es la fiesta de la Pascua, que está establecida en el Levítico 23 y se formaliza en el origen de la Escritura, en Éxodo capítulo 12, cuando sale la salida de Egipto. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, la Pascua de nosotros, nuestra Pascua que fue Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Inclusive habla del Yom HaMaut, del Yom HaBikurim, habla de las 3 primeras fiestas, de los panes sin levadura, la resurrección de las primicias de los muertos, hablando de Jesucristo. Entonces tenemos que identificar primero, si se habla de que Pablo no fue cristiano, que yo difiero completamente, si se habla de que Pablo no fue cristiano, aun cuando su llamado camino de Damasco, el Señor le dice que vas a ser llevado para los gentiles, para los reyes, allá en la profecía de Jacob antes de morir en Génesis 49, 16 en adelante, que le dice que Efraín llegará al plenitud de los gentiles. Recuerden que Efraín, las tribus del norte, Simeón, Dan, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Gad, Rubén, esas tribus, en el cumplimiento de los gentiles que habla el apóstol Pablo en Romanos 11:25, el Señor habló en Lucas 21, 24, 25, que Israel será ya hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, es precisamente para un tiempo de la tribulación. Pero para entrar en este tema de lo que es la plenitud de los gentiles, tenemos que establecer y fijar posición en qué es la iglesia del Señor, en qué es Israel, en qué son los gentiles, porque hay muchísimos versículos, así como la Biblia nos habla de 3 personajes, el impío, el justo y el pecador, como habla el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 18. Si el justo con dificultades se habla donde queda el impío y el pecador, también se habla de 3 personas, que es, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, 2 Corintios 10, 22 dice, no se haya tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia del Señor. Está hablando de 3 clases de personas. O sea, está hablando de judíos, entendiendo de la cautividad babilónica, el decreto de Ciro, Artajerjes a Edras, Artajerjes a Nehemías, cuando se da la liberación de los judíos allá en Persia, como los judíos, a la iglesia y a los gentiles. Para decir que los gentiles son las 10 tribus dispersas del norte, después de la muerte de Salomón, la división en Jeroboam y Roboam, y toda esa historia que ya conocemos. Estamos entrando entonces de que la iglesia es una institución que no existe, porque la iglesia está formada, la iglesia o la asamblea, entendiendo
las diferencias que existen entre Israel y la iglesia. Y en esto quiero hacer claro por lo siguiente, que Israel y la iglesia son dos instituciones que cuando claman a Dios, delante de Dios, Romanos 10:12, ya no hay judío, no hay griego, Efesios, Gálatas 3:28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre, todos son uno y hemos sido hechos copartícipes de las promesas de Abraham, la simiente de Abraham, Génesis 12:3, Gálatas 4:4 lo dice que es Jesucristo, la genealogía de Jesucristo de Mateo, es Jesucristo la promesa. Entonces tenemos que fijar en quién es Israel y quién es iglesia, porque yo veo en las escrituras lo siguiente, veo un tiempo para Israel en la escritura y veo un tiempo para la iglesia que comenzó en la cruz del barrio, que comenzó en el Pentecostés, comenzó con los gentiles en la casa de Cornelio cuando Simón Caifás fue llevado a predicarle a Cornelio, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y veo mucha diferencia. Para empezar, Israel tiene un templo. El abaco material, el muro de los lamentos, que está actualmente, que construyó Salomón en 930, destruyó Nabucodonosor en 606, reconstruyó Esdras y Nehemías con los decretos de Ciro y Artajerjes, se fue destruido en 70 por Tito Vespasiano. Israel tiene un templo, pero nosotros como iglesia, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el Señor dice que no ha hecho templo inmoral al Espíritu Santo. Segundo, Israel está formado por 12 tribus, por llamarlo de una manera, era un gentilicio, pero eran 12 tribus principalmente. La iglesia está conformada por todas las naciones. Allá en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, Simón Caifás, Santiago, ellos dicen algo muy importante cuando se estaba obligando a los gentiles que estaban recién convirtiéndose, aceptando el Mesías, que no se les obligara a practicar ritos como la circuncisión. Y el apóstol Pedro, en su primer viaje misionero, cuando hizo parada en Pafos, en Chipre, pasó a Antioquía y Pisidia, él da un sermón y pasa unas escrituras que habla de la historia del pueblo de Israel, y dice en el capítulo 13, versículo 38 y 39, derecho al apóstol, dice, sabed pues esto, varones y hermanos, quienes estaban en el contexto, gentiles, corintios, habían de todas nacionalidades. Recuerden que Corinto era un centro comercial muy rico, y le dice, sabed pues esto, varones y hermanos, que de toda, por medio de él se nos ofrece, ¿por medio de quién? De Jesucristo, se nos ofrece perdón de pecado, y que de todo aquello de lo cual por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, por medio de él se nos ofrece perdón de pecado. Está hablando de Jesucristo. Ahora, vean las diferencias de Israel y la iglesia. Templo. El Espíritu Santo descendía sobre los profetas para dar palabra, sobre los cantores, sobre los salmistas, sobre algunos jueces, como el caso de Otoniel, el caso de Jefté, Sansón. Y en la iglesia el Espíritu Santo descendió del Pentecostés y se quedó. Yo entiendo que a Israel le fue dado la Pascua para recordar la salida de Egipto, para recordar el sacrificio, y a la iglesia, 2 Corintios 11:30, todas las veces que comieron este pan y bebieron esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Se le fue dado la Santa Cena como recordatorio. Vemos muchísima diferencia. A la iglesia se le manda a predicar en tiempo y fuera de tiempo. 1 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que jurará a los muertos manifestar en su reino, que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo. La gran comisión de Mateo 28 dice a todas las naciones. Muchos dicen que es una edición católica, pero no lo dicen así los autógrafos en griego, los principales autógrafos en griego, de los 120 evangelios que reposan en el Museo de Jerusalén. Y a Israel se le manda a predicar la palabra, van a predicar la palabra durante la semana 70, que es un tema que obviamente diferimos y tenemos que desarrollarlo con calma, a través de los 144.000 sellados. A Israel, en la gran tribulación, a Israel se le dice que su vida que velar para que su vida no sea en tiempo de reposo ni en invierno. A la iglesia se le habla que no conoce el día ni la hora, que por cierto es un hebraísmo también, el día y la hora es como la luna de la noche. Hay muchísimas diferencias marcadas entre Israel y la iglesia, y por supuesto el tiempo. Yo entiendo por plenitud los gentiles, comenzando en la cruz del Calvario, cuando se abre un lapso de tiempo para que entren los gentiles a salvación, que se va a cumplir con el arrebatamiento de la iglesia, y posteriormente tengo aproximadamente 15 o 20 versículos que pueden decir que Israel tiene un tiempo preestablecido en el Antiguo Testamento, conocido en uno de los versículos más populares, es en Jeremías capítulo 30, versículo 7, como la angustia o el llanto de Jacob. Está nombrado muchísimas veces en el Antiguo Testamento, la 70ª semana, el día de la angustia, el día de la indignación, el día grande y terrible de Jehová, el día amargo de la voz de Jehová, que es el día del Señor. Y por supuesto, eso tiene un cumplimiento para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque hay que aclarar algo. Los tiempos del fin en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es diferente. Cuando se habla de los tiempos finales en el Antiguo Testamento está hablando para la iglesia. Cuando se habla de los tiempos finales, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los posteriores días vendrá esto y esto y esto. 2 Timoteo 3, en los posteriores días. 1 Juan 2:18, estamos en los últimos tiempos, hijitos míos. Adelante, se me acabó el tiempo. Bueno, ya, ¿listo? El programa. Sí. Bueno, me dijeron que tenemos 2 minutos. En 2 minutos, ¿qué se puede decir? Simplemente, bueno, esperar a ver, porque estamos aquí, bueno, compartiendo, pues. Yo más que todo lo que vamos a hacer es despedirnos, en mi caso particular. Tengo mucha estima por mis hermanos, y de verdad, nosotros no queremos convencer a nadie, simplemente tenemos puntos de vista diferentes.
entre todas las cosas lo que siempre nos une es la obediencia a nuestro Padre. La Escritura siempre habla de que, por lo menos, despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Mashiach, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni todo ese tipo de cosas. El llamado que nosotros hacemos en general es a la obediencia al Padre. Es obedecer a nuestro Padre, es obedecer al cumplimiento de las misbots o de las ordenanzas, de los mandamientos, como se conoce. Y que cada uno viva entonces de manera piadosa y agradable delante de Hashem. Un abrazo, shalom, paz a todos ustedes y no voy a ser cuando nos volvamos a ver otra vez. Bien, bueno, sus bendiciones. De verdad que en alta estima aprecio la invitación, de verdad que es valiente y gracias. Y bueno, le quiero decir a toda la audiencia, por el tiempo nos arropó. En principio había planificado 2 horas, sin embargo estaremos reunidos nuevamente aquí en lo que concierta con mi hermano en su coro para continuar el debate, que hay muchísimo material que cortar, muchísima tela todavía, y estaremos anunciando en la publicación vía los muros de Facebook, igualmente por la emisora, a través de mi hermano Víctor Prado, cuando van a ser las próximas sesiones del debate sobre la doctrina del arrebatamiento. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta el próximo miércoles, Dios mediante.